Ya, hola, ¿cómo están? El siguiente video entonces tiene por objeto llamar un poco la reflexión en torno a aquellos cuerpos, ¿cierto? En torno a aquellas corporeidades que son denominadas como discapacitadas o incapacitadas, ¿ya? Y que si bien no son parte de las banderas queer muchas veces, sí están dentro de lo queer en cierto sentido. ¿En qué sentido entonces sí estarían dentro de lo queer? En que son cuerpos, que son corporeidades, que son expresiones, que en su mera existencia ya parten entonces oponiéndose a los regímenes políticos establecidos que nos dicen que existe un cuerpo sano, existe un cuerpo sano, un cuerpo perfecto, un cuerpo normal, y que ese cuerpo es es el que nos marca este deber ser. ¿Estamos? Entonces vamos a partir diciendo que dentro de las ficciones, ¿cierto? Dentro de las ficciones políticas que son elevadas como verdades absolutas y que han sido naturalizadas por el grueso de la población, existe un cuerpo hegemónico, existen cuerpos hegemónicos, es decir, cuerpos dominantes, cuerpos que son entendidos como universales también, y que se suponen como portadores de la verdad absoluta en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus deseos, ¿ya? Y que de alguna forma vienen a entregarnos, ¿cierto? Erigir o dibujar un deber ser. Debemos ser como esos cuerpos, debemos apuntar hacia el desarrollarnos, hacia el comportarnos como esos cuerpos dominantes que están ubicados en las esferas de poder, nos dictan que debemos ser. De esta forma, entonces, se obliga que todo cuerpo que esté por fuera de esta norma biopolítica, de esta norma del cómo tenemos que ser, ¿ya? Sea desplazado hacia las afueras, hacia las afueras donde se ubica entonces lo que nosotros vamos a llamar lo abyecto, lo anormal, lo insano, lo monstruoso, ¿cierto? En estos márgenes. Y en estos márgenes estarían entonces todos estos cuerpos insanos, estos cuerpos monstruosos, estos cuerpos del abyecto, estos cuerpos desde nosotros, desde nuestra superioridad, del cuerpo hegemónico, del cuerpo perfecto, los vamos a mirar y vamos a agradecer el no ser como ellos. ¿Estamos? Cuerpo entonces universal y hegemónico, que mira a los otros con desdén, que mira a los otros, ¿cierto? Y agradece el no ser parte de esta monstruosidad de cuerpos, es fruto de una construcción, como bien sabemos, ¿cierto? Una construcción que es erigida, que es planeada desde las esferas de poder. Las esferas de poder, ¿cierto? Nos construyen, eh, moldean un cuerpo hegemónico, un cuerpo dominante, ¿ya? Cuyo poderío, entonces, tan inimaginable, son tan poderosos estas cúpulas de poder, como las llamamos en clases anteriores, que son las encargadas incluso de trazar las fronteras entre aquello que consideramos normal y entre aquello que consideramos anormal, ¿ya? Entre aquello que consideramos sano y entre aquello que consideramos patológico o que consideramos enfermo y entre aquello que consideramos como capacitado y aquello que consideramos como discapacitado. Desde ahí entonces, desde esas esferas de poder, se van a dibujar las fronteras, los márgenes que establecen esto es sano, esto es insano, esto es aceptado, esto es inaceptable, esto es verdadero y esto es falso. Eso nos lleva entonces a em, la siguiente conclusión, o más que nada a la siguiente observación, de que así como el cuerpo homosexual, el cuerpo trans, el cuerpo intersexual, el cuerpo discapacitado también es una creación ficticia, pero no es una creación ficticia en el sentido de una falsedad o de una creación literaria, no, es una creación ficticia en el sentido de que es una ficción política que si bien está encarnada en cuerpos, ¿cierto? Si es una creación proveniente de ciertas esferas que nos intentan imponer un cuerpo hegemónico, ¿cierto? Porque son taxonomías que resultan ser entonces creación de un régimen que las moldea, las configura para asegurar su permanencia. Para asegurar su permanencia en el poder, entonces necesita moldearte un cuerpo hegemónico, un cuerpo dominante, ¿ya? ¿Y cómo lo va a lograr? Categorizando, ¿cierto? Creando taxonomías que van a entablar clasificaciones de acuerdo a sus intencionalidades políticas. ¿Ya? Diciéndonos entonces qué cuerpos van a ser los aceptados y qué cuerpos no son aceptados simplemente. ¿Ya? ¿Qué comportamientos son los verdaderos y qué comportamientos no son verdaderos? ¿Qué deseos son los verdaderos y naturales y qué otros deseos no son verdaderos y naturales? Todas estas son entonces creaciones, creaciones que vienen entonces de la mano de un poder, de la mano de un saber, creaciones que son fruto, ¿ya? De la imaginación o de la intención política de ciertas esferas de poder
que se ubicarían entonces por sobre las minorías. Entendemos entonces que el cuerpo discapacitado es ya una ficción política desde su misma clasificación como discapacitado, porque tendríamos que entrar a preguntarnos, discapacitados, pero ¿en torno a qué? ¿Por qué son discapacitados? ¿Cuál es la verdadera entonces capacidad, por decirlo así? Eso sería como la primera reflexión al enfrentarnos a esta taxonomía de cuerpo discapacitado. ¿Por qué los entendemos como discapacitados? ¿Cuál sería entonces la verdadera capacidad de esos cuerpos? Son discapacitados, sí, pero son discapacitados en el sentido que son incapaces de sobrellevar, ¿cierto? Una vida que se nos ha impuesto desde el régimen. En palabras más simples, entonces, son cuerpos que no son capaces de sobrellevar los ritmos de producción de la sociedad moderna y capitalista. Son incapaces, entonces, fisiológica o mentalmente, de sobrellevar el sistema que se nos ha impuesto y que se nos ha presentado como el único válido, como el único verdadero. Y que por lo tanto, todo cuerpo que no pueda sobrellevar este sistema de vida, este sistema de producción, debe ser clasificado de tal manera, ¿cierto? Debe ser recluido, debe ser corregido y el orden social, además, en su intento de que todos sean parte de este sistema, lo que va a hacer el orden social es empezar a elevar toda una serie de discursos de inclusión. Entonces, los discursos de inclusión, cuando vienen por parte del sistema, muchas veces lo que intentan es poder encauzar estos cuerpos que consideramos discapacitados a ser lo más productivos posible, porque necesitamos la producción en nuestro sistema. Necesitamos que el orden heterosexual, que el orden social entonces se mantenga mediante la producción. El discapacitado entonces es aquel cuerpo que no puede entrar en esta cadena de producción. Y es esta improducción lo que lo convierte a él en discapacitado. Y como se busca la creación de un cuerpo social, sano, hegemónico, lo que Foucault llamaría la norma biopolítica, se debe entonces este cuerpo patologizar. Es decir, se debe nominar bajo el rótulo médico de una enfermedad, de un síndrome o de una discapacidad. No necesitamos ese cuerpo, necesitamos entonces clasificarlo, ponerle una taxonomía. ¿Por qué? Porque no nos es conveniente para el orden social, para el cuerpo hegemónico que nosotros queremos imponer como sociedad. No está entonces ese cuerpo produciendo de la manera que nosotros queremos que produzca. No está sosteniendo al sistema, ¿ya? Y nosotros necesitamos que las corporidades sean sanas, sean lo más parecidas a este ideal hegemónico para que puedan sostener al sistema, para que puedan sostener el orden establecido, para que se puedan reproducir también. ¿Estamos? Discriminaciones, los embates que sufre el cuerpo discapacitado guardan mucho en común con lo que sufre el cuerpo queer, en el sentido de que ambos cuerpos son cuerpos que son incómodos para la norma. Son cuerpos entonces que deben ser desplazados, que deben ser encausados, que deben ser en muchas ocasiones también eliminados, ¿cierto? Y que son cuerpos que van a ser reprimidos o que van a ser violentados al no cumplir con los dictámenes de la norma oficial. Una norma que obviamente para asegurar su dominación va a segmentar y categorizar al resto de los cuerpos. Va a segmentar y categorizar a los subalternos, a las minorías. Recordemos que hicimos un video sobre qué significaba cuerpos subalternos. Y dentro de los cuerpos subalternos entonces cabrían todas estas minorías porque son subalternas, es decir, son dominadas por un cuerpo hegemónico. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar entonces al cuerpo autista, al cuerpo Asperger, que finalmente son clasificaciones médicas, patológicas, de cuerpos que resultan ser improductivos para la norma. Son cuerpos entonces que no producen para el sistema. Y como son cuerpos que no producen para el sistema, los tenemos que desplazar, los tenemos que patologizar, los tenemos que medicar, los tenemos que contener. ¿Estamos? O bien los vamos a tener que recluir muchas veces. Por eso los cuerpos abyectos son desplazados hacia los márgenes, donde tenemos que incluir a los mal llamados cuerpos discapacitados. El sistema, entonces, la norma, el régimen, necesita que estos cuerpos sean desplazados porque son improductivos. Y allá vamos a tener entonces a todos estos cuerpos que son abyectos, que no producen, que no nos son necesarios para poder sostener este sistema que hemos creado. Cuerpos que además son muchas veces representados como cuerpos asexuales o cuerpos que no son deseables sexualmente y cuyas expresiones de sexualidad van a ser muchas veces reprimidas. Van a ser reprimidas por las prácticas normalizadoras. Y ahí tenemos, por ejemplo, para ahondar en este tema, el documental Yes We Fuck y el artículo de Beatriz Pesado que se llama Tu silla me pone,
así se llama, que está contenido dentro de un apartamento en Urano, donde justamente lo que hace es tratar el tema de la sexualidad en los cuerpos llamados discapacitados. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo enlazamos esto con lo queer? ¿Ya? Lo enlazamos porque justamente lo queer lo que hace es cuestionar los criterios, cuestionar los discursos, cuestionar los saberes que han beneficiado la construcción de ese cuerpo hegemónico, social, universal, ¿cierto? Perfecto, que ha modificado y que se ha encargado de redistribuir las fronteras entre aquello que consideramos sano y aquello que consideramos enfermo, ¿cierto? Entre aquello que es normal y aquello que es anormal. Lo queer entonces se entabla como movimiento, como una teoría, la teoría de los abyectos, la teoría de los raros, que va a poner en tela de juicio estas clasificaciones que se han hecho desde el cuerpo hegemónico. Y por eso, si el cuerpo hegemónico nos dice, oye, hay capacitados y hay discapacitados, la teoría queer entonces también tendría dentro de sus tareas el poner en cuestionamiento esas clasificaciones. ¿Estamos? Por eso más vale entender a lo queer como una teoría de los anormales, una teoría de los subalternos, donde cabrían en definitiva todos aquellos cuerpos patológicos que desde la mirada inquisidora del orden heterosexual, del orden normado, debiesen ser exterminados, debiesen ser relegados o debiesen ser corregidos. No se trata entonces acá de seguir taxonomizando las diferencias, de crear nuevas clasificaciones, ni abogar a una inclusión funcional de todos los cuerpos, ¿ya? Sino de criticar desde los espacios disidentes esta construcción que se ha realizado en torno a qué cuerpo es el sano, qué cuerpo es el hegemónico, porque esta construcción de un cuerpo sano, de un cuerpo hegemónico, lo que hace es discapacitar ciertas corporidades frente a las otras. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, y hasta acá este video que espero que haya sido esclarecedor en ciertos aspectos y que tiene por objetivo un poco eh, llamar a la reflexión en torno a los cuerpos discapacitados y los cuerpos capacitados y entender que la lucha por la tarea, no va tanto por la inclusión de estos cuerpos dentro del sistema, sino va por la crítica hacia los parámetros que se han hecho para definir qué cuerpo es sano y qué cuerpo sería insano o qué cuerpo es enfermo o qué cuerpo merece ser patologizado.